Biblia en la carta a los Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo 1. Estaba una vez más meditando en la expresión del escritor. Romanos capítulo 1 y los versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Alguien que había tenido un encuentro personal con Cristo después de un tiempo inspirado por el Espíritu Santo nos deja escrito, y su expresión dice: no me avergüenzo del Evangelio. No se avergonzaba de identificarse con la causa de Cristo, porque lo había encontrado en el camino de la vida, lo había transformado, le había dado esperanza, le había dado seguridad. Esta palabra evangelio es tan utilizada y muchas veces tan mal utilizada que a veces parece denigrante, pero sencillamente significa buena noticia. Antes de entrar en el tema del evangelio, vamos a considerar esta palabra salvación. Dice para salvación. Alguien que necesita salvación es alguien que corre un riesgo, que está en peligro, que necesita ser auxiliado, rescatado. Y esa es nuestra realidad como seres humanos. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para vivir en comunión con Dios, para gozar, para disfrutar de lo que Dios ha creado para el hombre. Pero en un momento, teniendo la libertad de elegir, nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios. Decidieron seguir sus propias ideas o tomar sus propias decisiones antes que obedecer la voluntad de Dios. Y ahí la consecuencia de aquella acción. Hoy por hoy ya no se quiere hablar de pecado, de arrepentimiento, de tener comunión con Dios, pero esa es nuestra más tremenda necesidad. La sociedad en que vivimos, o sea, cada persona que forma parte de este mundo necesita de una vida con Dios. Esa es la solución a todos los problemas. Pero ahí está la presencia del pecado. ¿Qué es el pecado? Dice la palabra de Dios: el pecado es transgresión de la ley. Es la desobediencia a algo establecido, y en este caso Dios tiene su plan, su propósito, tiene sus mandamientos. ¿Y qué hace el hombre? Le da las espaldas, decide tomar sus propios caminos. Y dice la palabra de Dios en cierta parte, como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, es como si la humanidad se reuniera y dijera: bueno, no necesitamos de Dios. No queremos saber de sus normas, de sus mandamientos, de su voluntad, de su propósito. Vamos a hacer nuestra propia voluntad. Y el pecado ha arruinado toda la creación. Ha arruinado la vida del hombre, ha arruinado el reino animal, el reino vegetal. Todo ha sido trastornado por la desobediencia a las leyes divinas. Y todavía el hombre no da el brazo a torcer. No quiere tener nada que ver con Dios, salvo algunos ritos, algunas ceremonias, algún momento de religiosidad y nada más. Compromiso con Dios, no. Como si pudiéramos existir solos. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sentencia divina. Muchas veces pretendemos que no tenemos pecado,
o que por lo menos no nos portamos tan mal como el otro. Pero la palabra de Dios dice todos. Y en ese todos estamos incluidos todos. No hay ninguna excepción, salvo la Biblia habla del Señor Jesucristo y dice el cual era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero cada ser humano que ha nacido y los que seguirán naciendo, hemos sido manchados por el pecado. Y estamos, dice, destituidos de la gloria de Dios. Y así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la triste realidad. ¿Podemos pretender negar que no somos pecadores o no somos tan malos como los demás? Pero no podemos evadir la muerte. O más tarde o más temprano va a llegar a tocar a nuestra puerta y un día vamos a tener que dar cuenta ante Dios. De manera que cada uno de nosotros, dice la Escritura, dará a Dios cuenta de sí. Todas las almas son mías, dijo el Señor, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Hay una responsabilidad individual, personal con Dios, de la que no podemos escapar. Y la sentencia divina es que todos pecamos. Es más, se extiende un poco más lo que Dios dice acerca de nosotros en lo siguiente: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso es lo que Dios ve en su creación. No fue el propósito de Dios, mas al principio no fue así, dice la Escritura. Pero es lo que hemos hecho de la creación de Dios. Esa es la triste realidad. Y hay programas, hay proyectos de gobierno, hay muchas inversiones para rescatar al hombre de tal o cual vicio, para encaminarlo, para que sea un mejor ciudadano, para que las cosas no resulten tan mal, para que la seguridad sea algo real en nuestros días. Pero no hay caso, a menos que nos volvamos a Dios. A menos que el hombre decida personalmente y libremente obedecer a Dios, no hay forma de arreglar nada. La sentencia está, y no solamente el pecado y la muerte, sino que después hay un juicio que enfrentar. Dice: de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La idea de ritos, ceremonias, rezo o un lugar a donde el alma va a pasar un tiempo para luego ir a la presencia de Dios es algo inspirado en el mismo infierno por Satanás, para entretener a las almas, darle una falsa esperanza y despertar un día en la eterna condenación del infierno. El infierno, la Biblia habla mucho del infierno, de la condenación eterna que espera aquel que vive y que muere sin Cristo. Dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y su tormento sube por los siglos de los siglos. No hay descanso, jamás. Pero el Señor dijo: ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles, para Satanás, el enemigo de nuestras almas, aquel a quien muchas veces servimos con tanta dedicación y que un día nos va a pagar con el infierno eterno. Pero gracias a Dios que la Biblia no termina en ese punto. No nos muestra solamente nuestro estado, no nos muestra la pena del pecado, que es la eterna condenación en el infierno, sino que nos muestra la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. Completamente identificado, él vivió el resto de sus días hasta pagar con su vida por orden del emperador del momento el haber predicado la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice: porque es poder de Dios para salvación. No hay otra forma de alcanzar la salvación del alma. No hay ritos, ceremonias, peregrinaciones, días de guardar, prendedera de velas, absolutamente nada. La palabra de Dios dice: el que cree
el que cree en el mensaje del Evangelio. ¿Y qué es el mensaje del Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Que fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Quienes hemos creído en Cristo y quienes predicamos de Cristo tenemos un Salvador vivo. Él no está colgado en un crucifijo como hasta el día de hoy se lo tiene. Ese es un Cristo que no corresponde a la palabra de Dios. Un Cristo indefenso, todavía digno de compasión, pasando todavía la vergüenza, aunque sea solamente una estatua. No, ese no es el Cristo. Él resucitó, dice, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Y ese es el mensaje del Evangelio, que Cristo Jesús ha pagado completamente todos nuestros pecados. La palabra de Dios nos habla extensamente en el Antiguo Testamento acerca de alguien que vendría a pagar nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento estricto y exacto de todas esas profecías en la persona de Cristo Jesús. Nacido de una sencilla muchacha judía, desposada con José, dice que le trajo a este mundo para que tome cuerpo humano, y luego dice vivió haciendo bien. Y comenzó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que Dios tiene para el hombre hasta el día de hoy. Eso no ha cambiado, no va a cambiar. ¿Y qué es el arrepentimiento? Una palabra ya a esta altura desconocida, que se usa raras veces, pero sin darle su real significado. El arrepentimiento es sentir pesar por haber hecho algo malo. Una carga en el corazón al darnos cuenta que hemos fallado en hacer algo, en dejar de hacer, o fallado con alguien, y en este caso, hablando espiritualmente, haber fallado contra las leyes de Dios. Haber desobedecido, haber transgredido, o sea, haber pecado contra Dios. Dios dice que es 3 veces santo y no tolera el pecado. Para ver cuánto cuesta la desobediencia hay que mirar en la cruz. Al Señor Jesucristo, como dice en el Antiguo Testamento, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Fue azotado de tal manera, dice, que fue desfigurado de entre los hombres su parecer. No hay parecer en él ni hermosura para que le deseen. El Cristo que vemos, que la gente piensa, no tiene comparación con lo que nos describe las Escrituras en su sufrimiento por nuestros pecados. Y él un día fue arrestado, juzgado contra todo principio de derecho, y fue levantado en una cruz, la forma más sangrienta y cruel de ejecución de ese tiempo. Y estando en la cruz, entre varias cosas que dijo en algún momento, ya al término de su misión, dice él: consumado es. ¿Y a qué se refería? A que la deuda de nuestro pecado ha sido completamente pagada. La justicia de Dios que requería a un inocente pagando por un pecador se cumplió exactamente en la muerte de Cristo. Consumado es, hecho está. Y habiendo dicho esto, dice, entregó el Espíritu. Ese es un hecho innegable que divide la historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y lo recordamos con frecuencia. Acaba de pasar la llamada Semana Santa, pero ¿quién se detiene a pensar en el sacrificio de Cristo, en lo que significa y en qué me afecta personalmente? Prácticamente nadie. No está mal salir a distendernos un poco,
a comer con la familia, a comer bien, a disfrutar de la naturaleza. No hay nada de malo en eso. Pero con el pretexto de la Semana Santa hacemos de todo menos acordarnos de Cristo. Y dice la palabra de Dios que para eso vino el Señor, a dar su vida en rescate por muchos, a morir en nuestro lugar, a pagar completamente, de tal manera que no hay nada que añadir de nuestra parte para ser salvo. Si pretendemos hacer algo para ganarnos la salvación, estamos diciendo a Dios que la obra de Cristo fue insuficiente, que no reunió todo lo que Dios quería, que yo tengo que procurar con algo más. No, ni se compra, como cantamos el segundo himno. Si fuera por oro sería un negocio, a pesar de que muchos hacen un negocio de las cosas espirituales, esclavizando al hombre en su ignorancia y en su falta de interés por las cosas espirituales. Y dice que la muerte de Cristo fue por nuestros pecados y su resurrección para nuestra justificación, para declararnos justos, sin mancha delante de Dios. Pero para que eso sea efectivo en nuestra vida necesitamos reconocer nuestro estado de pecado, nuestra profunda necesidad de Dios y arrepentirnos. De tal manera que ese quebrantamiento nos lleve a clamar por la misericordia de Dios y a creer de todo corazón que lo que Cristo hizo en nuestro lugar fue suficiente, que pagó todas nuestras culpas, que como Él exclamó, consumado es. Eso está pagado. No hay nada más que pagar, no hay nada más que hacer. Pero a veces escuchamos decir, entonces es muy sencillo, entonces es muy fácil. No es fácil, ni es tan sencillo si pensamos de la siguiente manera, que para el Señor no fue fácil enfrentar la cruz. Dice que en el huerto del Getsemaní, horas antes de que sea arrestado, ese sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, estando en una profunda agonía, porque iba a cargar con todos nuestros pecados. Después tuvo que enfrentar la cruz, la vergüenza, la ignominia, las burlas, el escarnio y todo el dolor que eso significa. Y por el otro lado, no es tan fácil porque somos tan orgullosos que pretendemos que somos muy buenos y que no necesitamos de los requisitos de Dios. Y ahí está un problema bastante serio. El hombre que no quiere humillarse, arrepentirse y depender de Dios, para él no es sencillo. Para él no es tan fácil decir soy un pecador, estoy perdido, necesito de la gracia de Dios, no tengo más nada que dar, como el coro de este segundo himno que cantamos decía, yo nada soy y nada tengo. ¿Por qué? Porque nada vale más que el sacrificio de Cristo. Y dice el apóstol Pablo, eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es solamente un conocimiento de historia, de acumular en la mente algunos datos, sino de confiar en Cristo Jesús como el Salvador de mi alma. Y la palabra de Dios insiste una y otra vez, mas a todos los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice también, el que en él cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, Dios es amor, y el amor de Dios llevó a Cristo a la cruz del Calvario. La justicia de Dios demandó su vida inocente. Pero si el ser humano no se arrepiente de sus pecados, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios ya cayó sobre Cristo para que no caiga sobre ti. Pero si rechazas a Cristo, entonces el ser humano va a experimentar la ira de Dios en la condenación eterna. Ahí no hay ninguna esperanza de salir. Dice la Escritura, hay una gran cima entre nosotros y vosotros,
De manera que los que quisieren pasar de allí a aquí no pueden, ni de aquí pasar a vosotros. Eso es terminante. Lo dijo el Señor en el relato del rico y Lázaro allá en el Evangelio de Lucas. Y eso no va a cambiar, porque esa es la disposición de Dios. Y dice Pablo, a todo aquel que cree, al judío primeramente y al que no es judío también, porque la salvación viene de los judíos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe en la palabra eterna de Dios, fe en la obra perfecta de Cristo, hecho una vez y para siempre. La expresión del escritor de la carta a los hebreos repite esto una y otra vez, una vez y para siempre, una vez y para siempre. Cristo no volverá a ser crucificado. Él ya fue crucificado. Ya pagó por tus pecados y los míos. Y ahora extiende esa invitación. Ese poder de Dios capaz de cambiar al más vil pecador. Aquel borracho, aquel inmoral, aquel ladrón, aquel para el cual ni la cárcel tiene solución ni ningún programa de ayuda. Solamente la gracia de Dios. Quien escribió estos textos dice que era un hombre que perseguía a sus semejantes. Y siempre me llamó la atención la expresión de la Escritura, porque dice, y Saulo respirando aún amenazas y muerte. Cada respiro de su vida era perjudicar a otros, hasta que un día en el camino tuvo un encuentro personal con Cristo, que cambió su vida para siempre. Y dice, yo no me avergüenzo de eso. Y como creyentes no deberíamos de avergonzarnos jamás de decir, yo soy hijo de Dios, y vivir por Cristo. Ese es el mensaje glorioso del Evangelio. Ese es el mensaje que hoy por hoy ya no se transmite. El mundo está plagado de malas noticias, de desastres, de asesinatos, de robos, de todo tipo de enfermedad, de falta de solución, de pobreza irremediable. Pero en medio de todo eso todavía resuena y dice, el Evangelio es poder de Dios. Él rescata del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de la tierra. Ese que ayer se arrastraba por la calle en el vicio, en el pecado, cuando conoce a Cristo, ese va a cambiar, porque es poder de Dios. Ese es el Evangelio que encontramos en la palabra de Dios. Y para que sea efectivo, solamente requiere arrepentimiento genuino y fe en la obra perfecta de Cristo. Confiar en que Cristo pagó nuestros pecados. Y no importa cuántos pecados, no importa cuán malos hayamos sido. El ladrón en la cruz, en su último suspiro, entendiendo su destino eterno, y conociendo que ya no había oportunidad, se dirigió a Cristo y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración breve y precisa que fue atendida por el Salvador. La respuesta fue inmediata. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Poco tiempo pasó, el Señor murió, los ladrones también murieron. Y este hombre, para quien la justicia había determinado que solamente la muerte era suficiente, entró y está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha pagado por todos los pecados. A los ojos de Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Todos los pecados nos alejan de Dios, tienen sus consecuencias. Y la peor consecuencia es el destino eterno en la condenación. Y el Señor dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, a un reconocimiento y a un volverse a Dios a través de Cristo, a través de su palabra. Es más, dice, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha designado un día
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien levantó, dando fe a todos, habiéndole levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Y qué dice el hombre? No. Tengo mi religión, tengo mis ritos, yo no creo nada, yo no entiendo, yo tengo muchas dudas, ¿no? ¿Y por qué no recurrir a la palabra de Dios? ¿Por qué no leer la Biblia e interesarnos en nuestro destino eterno? Con el mismo afán con que nos ocupamos en nuestras tareas de cada día. ¿Por qué el descuido de nuestras almas? El que peca contra mí, dice la palabra de Dios, defrauda su alma. Y una vez más, por la gracia de Dios, con toda libertad, podemos abrir la palabra de Dios y decir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Lo puede entender un niño, lo puede entender un adolescente, un adulto, un anciano. Todo es cuestión de darle lugar y tiempo a la voz de Dios. ¿Por qué muchas veces no entendemos las cosas espirituales? O no sabemos las cosas que Dios quiere para nosotros. Dice la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por desconocimiento. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. El corazón que se endurece al llamado de Dios, uno se da cuenta de que es pecador, que debe arreglar cuentas con Dios y por alguna razón endurece su corazón. No sé si es cierto, cuando se da cuenta de que es cierto, bueno, ya habrá tiempo, ahora estoy muy ocupado, ahora no puedo, no mis parientes, no mi religión, no hay una larga lista de excusas que van endureciendo el corazón. Y puede llegar el momento en que le sorprenda la muerte y se va a presentar delante de Dios con un corazón endurecido para escuchar de los labios del Salvador, que en ese momento ya será el juez de toda la tierra: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. El texto más triste de la Biblia, dijo alguien, es aquel: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hoy todavía es un momento de pensar en la salvación, de pensar en el mensaje del Evangelio, de pensar en la oferta de Dios, en la gracia de Dios que se extiende y en la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. El Señor dice: al que a mí viene, no le echo fuera. El texto que tenemos aquí en la pared dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El hombre vive sin descanso, de un lado al otro, buscando alguna respuesta, alguna satisfacción. Vivimos como sin rumbo, apurados detrás de no sabemos qué cosa, descuidando el alma eterna, la comunión con Dios, la dirección de Dios, sin Dios y sin esperanza. Y el tiempo pasa. Dios quiera que si hay alguien aquí en esta mañana que aún no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, decida de todo corazón rendirle su vida. ¿Tienes a Cristo? ¿Estás seguro que si hoy te sorprendiera la muerte, vas a despertar del otro lado en la presencia de Dios? Donde dice la Escritura: este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Yo no sé el camino del otro lado, pero sé que mi Salvador me espera. Él me guiará aún más allá de la muerte. ¿Tienes a Cristo Jesús como tu Salvador? Si lo poco que has entendido tal vez sea la necesidad de arrepentimiento y de que hay salvación en Cristo, es suficiente para depositar tu fe en Él. Él no falla. Él no es como las promesas de los hombres que nos dan todos los días todo tipo de posibles soluciones y al momento no se cumple ninguna promesa. El Señor dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, absolutamente nadie. Es la seguridad del creyente. ¿Somos mejores que otros? No. Somos salvos porque Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y el mensaje de Dios es urgente. Dice la Biblia: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Esta expresión se repite y se repite. Si oyereis hoy su voz, mañana no sabemos si vamos a amanecer. Tenemos planes, tenemos ideas, hay tantos proyectos y a veces con buena salud y buena economía, pero ¿quién asegura que la próxima hora uno va a estar en pie de este lado de la vida? Por eso Dios dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mañana puede ser demasiado tarde. Y más tarde o más temprano uno se va a arrepentir y va a creer en Cristo. Si lo hacemos de este lado, dice la palabra de Dios, hay salvación eterna, perfecta y segura. Pero del otro lado, cuando ya esté en la condenación, va a reconocer que el Evangelio es verdad, va a reconocer a Cristo como su Salvador, va a reconocer su necesidad de arrepentimiento, pero va a ser demasiado tarde. Entonces, resumiendo, este texto nuevamente lo repetimos, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No hay nada que pagar. Cristo ya pagó con su vida. Hasta la última gota de sangre fue derramada para limpiar nuestra alma del pecado y darnos entrada en la presencia de Dios. ¿Hay alguien que ha entendido el mensaje en esta mañana y quiere decidir por Cristo Jesús? ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no lo conoces, ¿no quieres conocerle hoy? ¿Cuánto tiempo crees que tienes? ¿Cuánto más puedes abusar de la paciencia de Dios? El día de mañana puede no ser para nosotros. Y está también otro problema. Puede uno llevar una larga vida con el corazón endurecido y morir de viejo, pero habiendo cerrado su corazón al llamado de Dios. Y en ninguna de las dos formas hay esperanza alguna. Entre tanto, de este lado dice, es poder de Dios para salvación. ¿Y cuántas vidas cambiadas, transformadas por el Evangelio? ¿Cuántas vidas sin propósito han llegado a la lectura de la palabra de Dios, han escuchado el Evangelio, se han arrepentido y han cambiado de rumbo y tienen paz y tienen gozo? Hay problemas, hay dificultades. El camino del Evangelio no es todo color de rosa. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero acaso no hay aflicción sirviendo al pecado? ¿Acaso el que ama la bebida no vive borracho y perdido y malgastado y enfermo por las calles? ¿No se paga acaso también un precio por eso? Y es mucho más caro, porque Satanás no acompaña ni da fuerza para soportar la borrachera. Pero con el Señor dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo quiero insistir, si hay alguien que quiere tomar su decisión por Cristo en esta mañana y quiere manifestarlo, compartirlo con nosotros, para orar por él, para encaminarle un poco más en la palabra de Dios, nos gustaría saber. Si no quiere expresarlo, la palabra de Dios queda en los corazones. Pero recuerda, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mañana puede ser muy tarde. Bien, antes de